Muy buenas tardes a todos los seguidores de Católicos contra el Liberalismo. Nos encontramos nuevamente en una nueva charla, esta vez con un tema muy interesante que va a tratar sobre la masonería y el liberalismo. Y también aprovechamos para presentar a un nuevo integrante. En este caso nos acompaña Fabiola Rivera, muchos la deben conocer. Ella nos va a estar acompañando, ella es la profe hispanista, tiene un canal de difusión de muy buena calidad y nos da mucho gusto de que se haya sumado al proyecto de Católicos contra el Liberalismo. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola José, hola Héctor, ¿qué tal? Bueno, yo estoy encantada de poder colaborar con ustedes, con Católicos contra el Liberalismo. Es una página que he seguido desde hace algún tiempo y realmente a mí me ha enseñado bastante. Y si ahora la forma en la cual yo veo la hispanidad como la cristiandad hispana es gracias en parte a ustedes. Así que yo encantada de pertenecer a este proyecto. Perfecto, muchas gracias. También nos acompaña, como siempre, nuestro hermano Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fabiola. Sí, nuevamente acá para tocar un tema bastante interesante, espinoso, y trata sobre la relación de la masonería y el liberalismo, ¿no? O si quieren, igual al revés, liberalismo y masonería. Con un dato curioso, si revisamos que el mismo Papa que advierte sobre los errores del liberalismo, es el que advierte sobre los peligros de la masonería, ¿no? Hablando de León XIII, que escribe la encíclica sobre la Humano Janus contra la masonería y posteriormente después escribe sobre el liberalismo, sobre los errores del liberalismo, ¿no? Entonces yo creo que esta charla nos va a nutrir bastante sobre estos dos temas o estas cuestiones que están siendo muy maquillados actualmente en nuestra sociedad, ¿no? Tanto el liberalismo está siendo muy bien visto y que también sabemos, y nos explicará nuestro invitado, que la masonería igual está siendo muy bien vista, tratando de lavarse la cara, ¿no? Como una sociedad ya no secreta, sino discreta, como dirían algunos, que en muchos casos tratan de presentarse como incluso católicos o cristianos. Como mitigar la contraposición que hay entre ellos, pues, ¿no? Bien, sin más dilaciones, a pasar a presentar a nuestro invitado. En este caso va a ser la presentación nuestra querida compañera Fabiola Rivera. Adelante, Bien, Fabiola. bien. Bueno, el padre Antonio Gómez Mir es licenciado en Teología de la Historia, es párroco de San Jordi de Vallarca en Barcelona, es miembro de la Asociación de Bibliófilos de Barcelona y posee una biblioteca de casi 10.000 libros sobre los temas de los cuales él estudia y dirige el canal de YouTube StatCrux, Tradición y Contrarrevolución, donde trata, entre otros temas, la masonería, el ocultismo, esoterismo, el gnosticismo, la nueva era, la cabala, todos estos temas que pues son como que yo los llamo los tumores de la modernidad, porque pues eh, se están propagando, ¿no? En nuestra sociedad occidental y cristiana. Bien, y yo tengo que decir con cierta vergüenza que recién acabo de descubrir este canal y la verdad es que yo he quedado fascinada con los temas que se tratan y cómo se tratan los temas. La verdad es que yo les recomiendo seguir el canal, buscar el canal en YouTube y seguirlo. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, aquí en Hispanoamérica, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Muy feliz de compartir este momento con vosotros, con Católicos contra el Liberalismo, canal que yo ya conocía antes de que entraseis en contacto conmigo porque había visionado algunos de vuestros vídeos con gran interés y admiración de que haya gente joven tan implicada en luchar contra el liberalismo, ¿no?
Algo que es difícil de entender hoy en día, ¿no? Que hay que luchar contra el liberalismo porque no pocos católicos caen en la trampa. Por lo tanto, muy contento de estar con vosotros, Fabiola, José, Héctor y con todos los que nos puedan ver. Muchas gracias por sus palabras. Tal vez podemos empezar un poco hablando de su canal, StatCruz, Tradición y Contrarrevolución. ¿Qué es StatCruz y por qué tradición y contrarrevolución? StatCrux viene de una divisa, de un lema que es propio de los cartujos, ¿no? StatCrux dum volvitur orbis, que quiere decir la cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. Bien. Yo creo que yo siempre tuve la sensación, al menos cuando yo era pequeño, ¿no?, de que en efecto en la Iglesia estaba la verdad, estaba la firmeza de la fe, la seguridad donde ampararse en medio de un mundo que daba vueltas, ¿no?, y que va cambiando, en el que hay ideologías, modas, ¿no? Nosotros tenemos la firmeza de la roca que es Cristo, ¿no?, sobre la cual edificar. Bien, esa firmeza de la fe se enfrenta hoy en día, sin duda, a tantas ideologías disolventes que es necesario volver a defender la tradición de la fe católica contra la revolución, ¿no? Y yo creo que este es el sentido. Desde luego, yo creo que en este sentido nuestros canales pueden ser en verdad hermanos, porque yo tenía muy en la cabeza esa lucha contra el liberalismo principalmente, ¿no?, como objetivo primero, y como ha dicho muy bien Fabiola, contra todos esos tumores, ¿no?, esas pequeñas fístulas que se van creando en la sociedad y que se convierte finalmente en una metástasis, por decirlo así, ¿no?, y que está destruyendo lo que ha sido pues la sociedad tradicional cristiana. Muy bien. Bueno, el canal, ¿no?, se llama Católicos contra el Liberalismo, y el día de hoy pues vamos a ver la relación que tiene el liberalismo con la masonería. Vamos a iniciar entonces hablando de dónde o cuál es el origen del liberalismo. ¿Es la masonería origen del liberalismo tal vez? Bien. No soy de los que les gusta simplificar las cosas, en el sentido que no creo en una masonería que lo hace todo y es causa de todo, ¿no? Podemos caer también en este exceso, ¿no? Pero hay una afirmación categórica que yo creo que aspiramos a demostrar, al menos en este programa, y es que la masonería sin duda incuba el liberalismo, ¿no? Hay un autor español, ya fallecido hace unos años, que fue un autor que dedicó muchos libros al tema de la masonería, Ricardo de la Cierva, que afirmaba que no todos los masones son satánicos, decía él, pero sí que todos los satánicos son masones, afirmaba, ¿no? Pues bien, yo me sirvo de esto para parafrasearlo y diría algo parecido. No todos los liberales son masones, pero sí que todos los masones son liberales, ¿no? Ya que todas las ideologías del siglo XX, esas ideologías enemigas de la fe que han ido naciendo, también el socialismo, ¿no?, nacen del liberalismo, ¿no? El socialismo nace como una oposición al liberalismo, y el fascismo después aparece también como una oposición al liberalismo y al socialismo. Se trata de divinizar la libertad del hombre, considerándose esas ideologías, desde luego, enemigas de la dimensión trascendental del mismo ser humano como hijo de Dios, ¿no? Por lo tanto, hay una oposición total entre la fe, entre la doctrina católica y las enseñanzas de la masonería. Ambas llevan o pretenden llevar implícita una cosmovisión del hombre y de la sociedad que son antagónicas. Ambas, de alguna manera, pretenden tener un carácter expansivo y totalizador. La Iglesia quiere convertir a la humanidad a Cristo y la masonería quiere revertir ese paradigma cristiano y alejar de esa visión trascendente al hombre, devolviéndole a una visión puramente humanista, inmanentista, ¿no? Por lo tanto, son dos cosmovisiones totalmente opuestas desde el punto de vista de su pensamiento, antagónicas, no conciliables y, por lo tanto, enemigas la una de la otra.
por ese afán, como digo, expansivo, totalizador de la vida social que pretenden. La confrontación, por lo tanto, va a ser inevitable, como lo fue desde el principio, ¿no? Hay que tener en cuenta que la masonería especulativa, tal como la conocemos hoy en día, nació en 1717 y en 1738 la Iglesia ya hacía salir a la luz un primer documento de condena contra la masonería. Hay un autor muy nuestro de esta tierra mía, de aquí de Cataluña, ¿no? Estamos en Barcelona, que fue un sacerdote diocesano que escribió un libro que se convirtió en un bestseller, ¿no? Que se llamaba El liberalismo es pecado, Federico Sardá y Salvany. Y él decía, el liberalismo es el dogma de la independencia absoluta de la razón individual y social. Y en cambio, decía él, el catolicismo es el dogma de la sujeción absoluta de la razón individual y social a la voluntad de Dios, ¿no? Fijaos, son dos dogmas, por decirlo así, que están en antagonismo total. El uno con su dogma de la independencia del hombre, ¿no? El otro con su dogma de la sujeción del hombre a la voluntad de Dios. Y aquí recordaba también, preparando esta charla, aquello que decía Castellani, ¿no? El misterio de la iniquidad es el odio a Dios y la adoración idolátrica del hombre. Y este es el pecado del liberalismo y esto es también el pecado de la masonería. Aunque en este lugar el padre Castellani no establezca la ecuación con el liberalismo, es evidente, ¿no? También el liberalismo se define adecuadamente como la negación de Dios y el endiosamiento del hombre. Es por ello que han pretendido minar siempre, la masonería de forma especial y el liberalismo, la influencia social de la Iglesia y asentar las ideas liberales y revolucionarias, ¿no? Siempre ha sido su objetivo. Es lógico que una asociación como la masonería, que es una asociación laica, humanista, de apoyo mutuo, con una aureola de tolerancia religiosa, pero que en realidad denosta a la fe católica dogmática, una asociación que exalta la amistad humana simplemente con fines éticos, el igualitarismo social, todo ello con un sesgo, diríamos, místico y esotérico, aderezado de mitos, de ritos, de símbolos, cuajase exitosamente en ese hombre inquieto y curioso que iba a ser el hombre del siglo de las luces, ¿no? Es donde nace, evidentemente, el liberalismo. El individualismo en los planos personal, político, económico, que es intrínseco al liberalismo, va conformando paulatinamente la sociedad, y debe considerarse una de las consecuencias surgidas de la ideología francmasónica. Hoy en día ya se puede decir que el paradigma, además, ya es una realidad, ¿no? El cambio de paradigma, de lo que quedaba de sociedad cristiana o católica, ¿no? O tradicional, ya es una realidad. Hemos aceptado ya el paradigma masónico, alcanzado ya finalmente sus metas. Fijaos que a veces cuando algunas personas leen algunos libros sobre masonería, consideran un poco como un tema conspiranoico, ¿no? Es decir, en cuanto hablas masonería, inmediatamente la gente se ríe un poco, ¿no? O se ríe de los autores que en su día la denunciaron, motejando a sus defensores de antimasónicos como paranoicos iluminados, ¿no? Pero hoy todo aquello que esos profetas del pasado, del siglo XVIII, XIX, sacerdotes religiosos que escribieron contra la masonería, todo eso que nos parecía conspiranoico ahora ya es una realidad. Es decir, que no se equivocaban lo más mínimo. Estoy pensando en autores como el cardenal Caro, ¿no? Como Monseñor León Meurín, como Monseñor de Segur, como Pierre Virion, Maurice Farà, el padre Tusquets aquí en Cataluña, Nicolás Serra Causà, Mauricio Carlavilla, Ferrari Villoc o León de Ponsins, autores que en su día a no pocas personas
les parecían exagerados, ¿no? Pero fueron profetas, porque lo que ellos profetizaron se ha hecho realidad en nuestros días. Hoy impera ya una conciencia personal cimentada en el subjetivismo y en el sentimentalismo, una cosmogonía ya panteísta, una religión sincrética, sin dogmas, que quiere integrar al catolicismo, pero quiere integrarlo disolviéndolo. Un humanismo antropocéntrico, un inmanentismo radical, una antropología filosófica desligada de todo naturalismo trascendente. Esta es la realidad, el paradigma masónico ya se ha cumplido. Podríamos quizá hacer un poco de historia, yo creo, para ver cómo hemos llegado a esta situación. Aquí en España tenemos un dicho que dice, de aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Pues vamos a ver de dónde viene la génesis de todo esto. La masonería francesa del siglo XVIII fue como la base especulativa, racionalista, que cultivó los principios ilustrados. La Revolución Francesa, en cuanto precursores y ejecutores de la Revolución Francesa, todos provienen, la gran mayoría y los más importantes, siempre de las filas de la masonería. Montesquieu, Voltaire, Mirabeau, Lafayette, podríamos hacer una larga lista. No nos fallaría, son masones. Y es que el filosofismo revolucionario, las ideas racionalistas, se ven extendidas por Francia, pasando después a otras naciones, en las revoluciones de aquellos primeros 50 años del siglo XIX, en Europa, estoy hablando todavía, ¿no? Y después en Hispanoamérica. Por ejemplo, entre 1830 y 1848, con la expansión del pensamiento racionalista, liberal, que ha modelado casi toda la historia contemporánea desde entonces. Un gran autor, Monseñor de Seguir, escribe en su obra Los francmasones que la mayor parte de las revoluciones de 1830 en adelante eran francmasones. Otro tanto, dice, sucedió a partir de 1848. Por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos contenían ya los principios fundamentales de lo que iba a ser el liberalismo político, y las tesis francmasonas de la libertad, la igualdad y la fraternidad fueron como el pilar de la Constitución norteamericana, por ejemplo, ¿no? Buen número y varios de los principales líderes de la independencia de Estados Unidos fueron masones, y así ha seguido siendo desde entonces, con una aceptación en este sentido tácita de este hecho. No solo el proceso de independencia americano, sino que los movimientos liberales de la primera mitad del siglo XIX en Europa, estaban dirigidos también por los francmasones, que adquirieron sus ideas, ¿dónde? En París, después de la Revolución Francesa. Por lo tanto, la masonería se puede decir en verdad que fue el motor en la expansión también del Imperio Británico y sobre todo en la liberal Inglaterra del siglo XIX. Fue motor, sin duda, la masonería. No hay que olvidar que la masonería nace en Londres, ¿no? También inspiró las guerras de independencia en Hispanoamérica, como sabemos bien, y en los movimientos liberales y republicanos de España, por ejemplo, del mismo siglo, del siglo XIX y principios del XX. En España, por ejemplo, la actuación ha sido continuada desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. Una de las primeras actuaciones políticas eficaces de la masonería fue su influencia en la Constitución Liberal de 1812 y la Revolución Liberal de 1820, que dio lugar al Trienio Liberal, a poner en práctica durante 3 años a todo nivel pues los ideales masónicos. Y ya en el siglo XX, que en España hemos tenido pues una Segunda República, tuvimos la Segunda República antes de la Guerra Civil Española, que sabemos las consecuencias que tuvo de persecución contra la Iglesia.
y en el intento exterior también de las naciones de fuera de aislar a la España franquista que reaccionó contra la persecución, ¿no? Después, y lo sabéis muy bien vosotros perfectamente, la masonería en los países de Europa Latina y después de América Latina ha funcionado como propagador del liberalismo. Ha sido la masonería la que ha propagado ese liberalismo. En la primera mitad del siglo XIX fue utilizada por elementos subversivos, casi podríamos decir como una especie de protopartido, cuando aún no existían los partidos políticos, ¿no? Una especie de protopartido revolucionario, y el movimiento liberal inventó esa cosa que hoy consideramos tan natural en la democracia, que es el partido político, ¿no? Esto es un invento liberal, a partir de la propia forma de hacer de la masonería. También en los comienzos de la Revolución Rusa de febrero de 1917 tuvieron parte los masones, aunque se le fue de las manos y tuvo vida propia, como sabemos bien, ¿no? Es decir, a partir del siglo XVIII, Europa y América fueron entrando en un ciclo revolucionario de carácter antropocéntrico. A partir de aquí, el trilema, libertad, igualdad, fraternidad, será bandera de 1000 movimientos revolucionarios en los diferentes países. Este trilema, pensemos que la masonería lo hace suyo. Si algo caracteriza, si algo define a la masonería, es la asunción precisamente de ese trilema de la Revolución Francesa, ¿no? La revolución liberal no se circunscribe solo al cambio del sistema político, esto hay que tenerlo en cuenta, ni de la estructura económica, sino también en una transformación principalmente mental, en una transformación de los corazones, en una actitud de espíritu que es transformada en las personas, en la sociedad. El liberalismo, pues, tiene su expresión política en la creación de todo un marco jurídico institucional, su dimensión económica en el capitalismo y su vertiente social en la burguesía. Pero es mucho más que todo eso, ya que su antropología liberal no da por concluida la revolución mientras no se transforman los criterios vitales. Y en esto trabaja principalmente la masonería. Cambiar los valores del hombre, su mente, su corazón, su forma de pensar, su forma de amar, su forma de convivir. La vía de la emancipación de la persona humana respecto a normas exteriores y la soberanía sobre sí misma, con la abolición de toda autoridad, de toda tradición anterior que se considera opresora de la libertad, son la nueva aportación de esta antropología masónica, que va a hacer suya también el liberalismo. Y en muchos otros sucesos políticos, claro, de grandes consecuencias. Y los masones, por cierto, se ufanan ellos de ser los responsables de esos procesos políticos revolucionarios, se ufanan de ser los que movieron la Revolución Francesa, no digamos las revoluciones en América, ¿no? Se ufanan y presumen de ser ellos el motor de esos progresos, entre comillas. Eso demuestra la muy frágil mentira de que solo se dedican a fines humanitarios, al margen del poder, nos dice, ¿no? Y que actúan discretamente. No es así. Otro gran autor, el cardenal Dupanloup, en un libro sobre la masonería que escribió, también afirmaba que el lado desconocido y que más hay que temer de la masonería es su profunda e incesante acción política, social, revolucionaria. De hecho, y por la fuerza de las cosas, la masonería es una institución política y revolucionaria, decía él. Ella ejerce una influencia directa sobre las revoluciones, ella las prepara, ella las hace, y cuantos en la masonería marchan a la cabeza del movimiento, arrastrando consigo toda la masa de adeptos. Bien, en principio, por lo tanto, podemos afirmar que la masonería establece los principios de pensamiento
cuyas consecuencias serán a posteriori las revoluciones. Elabora las ideas que enseguida arman los brazos para la revolución. De esta manera, las logias en verdad son escuelas donde deben formarse los hombres que después van a gestionar esos cambios, que van a gestionar la política, la economía, la cultura. Los principios políticos de la masonería tienen el común denominador de asunción de los principios revolucionarios franceses, como hemos dicho, aunque puedan adoptar varias formas políticas también. Bien. ¿Sigo? Sí, por Continúe, favor. padre. Si no quiere, hacemos un pequeño coloquio. Yo estuve aquí tomando algunos apuntes. Sí. Bueno. Digo por si alguien quiere preguntar en medio, decir algo, yo después aún me queda un trocito por seguir exponiendo, pero no quiero ser muy pesado tampoco. No, para nada. Yo estoy seguro de que todos estamos aquí prendidos del teléfono, de la televisión, escuchando, porque es un tema interesantísimo. Esa es alguna ventaja que tenemos de este tema, que podemos extendernos, tomarnos esa licencia y extendernos un poco, porque es interesante el tema y además es necesario. Yo quería hacer una pregunta. Quería ver, yo he estado notando mucho este manejo del lenguaje, ¿no?, que utilizan los masones referente al trilema que ellos usan, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad. Y es cierto que he sabido la deformación que hacen de la libertad. Sin embargo, no tengo muy claro cuál es la diferencia que hay entre la fraternidad en los masones y la comunión fraterna que nosotros escuchamos muchas veces en la liturgia, ¿no? Claro, nosotros somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, ¿no? Es decir, somos hijos de Dios. Por eso podemos decirnos hermanos en verdad, ¿no? Porque somos hijos de Dios todos. El masón, esa hermandad es, por decirlo así, un voluntarismo, ¿no? Un voluntarismo, es decir, vamos a ser hermanos nosotros los masones, cuidado, no los profanos. Es decir, esto es también algo que hemos de tener muy claro, ¿no? Es decir, ellos son, no hay que olvidar que la masonería es un gnosticismo, ellos son los poseedores de una verdad que el resto no conoce y que tampoco ellos pretenden que la conozca el resto. No tiene nada que ver con lo que sentimos nosotros como cristianos, es decir, la verdad que nos ha sido revelada por Cristo se nos ha enviado a extenderla a todos los hombres, ¿no? Queremos que todos los hombres entren en esta hermandad de los hijos de Dios. En cambio, el masón no. El masón es un grupo elitista que pretende gestionar un conocimiento arcano que solo poseen ellos, ¿no? Y que no es apto para todos, sino solo para unos iniciados, para unos perfectos. Por lo tanto, como vemos, es una hermandad muy limitada también y en base solo a un voluntarismo, no evidentemente a lo que somos los cristianos, que viene del hecho de que tenemos a un Padre que es Dios. Claro, padre, y que no hace acepción de personas, ¿no?, entre los bautizados. Vale aclarar que tanto algunos teólogos liberales de la escuela liberal, ya sean católicos o protestantes, al igual que masones, afirman la existencia de un ser, de una divinidad, ¿no? Los masones lo conocerán como el gran arquitecto del universo. Los liberales en la economía igual aceptan muchas veces que existe un Dios, pero comparten la idea de que este Dios no le importa la creación, ¿no? Ese es uno de los detalles. Es decir, y suele ser un Dios impersonal, además, ¿no? Sí, es decir, que no entra en relación con sus criaturas, ¿no? Sí, un Dios según sus propios límites, ¿no? Que es feo que decirlo así, entonces lo llevan a transformarlo en el gran arquitecto. Y tanto liberales, que estaba leyendo hace poco, en economía, como masones, ven que el mundo es imperfecto, Dios ha creado el mundo imperfecto, y son ellos los que mediante
su saber, su conocimiento, ya sea la ciencia económica que propugnan, o el conocimiento oculto que dicen tener, van a mejorar el mundo, ¿no? Los masones, a la vez que también están ligados muy con el tema económico, hablan de un conocimiento oculto, y los liberales le van a creer que el capitalismo, la economía de libre mercado, el mismo mercado es la respuesta a todos los males, ¿no? Son cosas bastante interesantes. Lo que sí, padre, usted, ¿cómo ve el tema, nos mencionaba hace poco, sobre los profanos, ¿no? Porque muchas veces se trata de lavar la cara a la masonería y decir, bueno, aquí hay una hermandad, es una organización filantrópica, humanitaria, que ayuda aquí, que ayuda allá, que hace esto, que el otro, que busca la igualdad y demás, ¿no? Pero yo tengo la oportunidad de leer alguna que otra vez material de alguna logia de mi ciudad, y en efecto, lo que escriben, lo que dicen es, los demás son profanos, los demás que no somos masones somos profanos. Entonces ahí ya hay un corte con la misma sociedad, ¿no? con el mismo entorno social. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, está claro, ¿no? Es decir, es lo que decíamos, la masonería es gnóstica, pretende tener un conocimiento, eh, debe mucho de esa tradición sapiencial, ¿no? Que hoy en día está muy de moda también en la nueva era, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, de tener unos conocimientos ancestrales que han sido transmitidos por una serie de grupos, ¿no? De iniciados a lo largo de los siglos, sean pues los rosacruces, los masones, etcétera, ¿no? Es decir, y por lo tanto, esa verdad la poseen ellos, ¿no? La poseen ellos, y de alguna manera ellos sienten la responsabilidad de ejercer eso en favor de una humanidad evidentemente laica, secularizada, y de hacer como de garantes o de educadores del resto de la sociedad que se ha de limitar de alguna manera a obedecer o a seguir ese paradigma que ellos proponen, ¿no? Es decir, el resto, por decirlo así, los profanos, no tenemos capacidad, según ellos, de entender esos misterios que ellos han ido descubriendo gracias a sus ritos, sus símbolos, ¿no? Su iniciación, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, el resto es desconocedor de esto, ¿no? ¿Estarían dispuestos a admitir, por ejemplo, como pasa muchas veces en estas tradiciones, en estas sectas que pretenden tener una tradición secreta, oculta, estarían dispuestos a admitir que, por ejemplo, hay restos de verdad en las tradiciones religiosas, ¿no? En los diferentes cultos religiosos, incluso en la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia tiene una parte de verdad, ¿no? Pero la ha oscurecido con su institucionalización, la ha deformado a lo largo de los siglos, y además hace una lectura infantil, solo para personas incultas, ¿no? De lo que es la Sagrada Escritura o la revelación, ¿no? A nosotros nos ha sido revelado el arcano que a ellos se les ha explicado en parábolas, ¿no? En cuentecitos, para que vivan su fe de forma tan limitada, ¿no? En cambio ellos, de alguna manera, incluso masones que son cristianos, yo me he encontrado, pretenden tener esta tradición oculta, ¿no? Hemos oído hablar de los evangelios apócrifos, ¿no? Hemos oído hablar, pues, de los que pretenden que el evangelio de San Juan tiene un conocimiento oculto, ¿no? Hemos oído hablar de la cábala, hay una cábala también de influencia cristiana, ¿no? Es decir, todo eso tiene esta pretensión, sí. Muy bien. Otra consulta, padre. Hablábamos de que la masonería es elitista, ¿no? Y bueno, al menos en el conocimiento que yo tengo, sabemos que masón no puede ser cualquiera en cuanto a la posición económica, ¿no? Si algo que caracteriza a las logias, independientemente del rito y de las doctrinas que puedan ser incluso puedan variar en un lugar al otro, es que la mayoría de los masones ostentan, si se quiere decir así, una posición económica buena, ¿no? Es uno de los requisitos principales, o bueno, no principales quizá, pero sí de los que más resaltan, ¿no? Porque incluso a mí me ha tocado ver gente que desea pertenecer a la masonería por ese estatus, por la posición que tienen en la sociedad, ¿no? ¿Cómo ve ese tema? ¿Es así?
¿Por qué es así en su Bueno, yo experiencia? creo que también hay un acceso a la masonería a los primeros grados que quizá no es tan complicado tampoco hoy en día, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a los 3 grados, a lo que se llama la masonería azul, ¿no? De aprendiz, compañero y maestro, ¿no? Esos 3 grados hoy en día encuentras en las logias, en estas logias que gestionan estos 3 primeros grados, gente a veces incluso bien intencionada, en el sentido de que buscan una especie de conocimiento, de sabiduría oculta, de ayuda para vivir la vida de una forma ética, de filantropía, ¿no? Incluso te encuentras personas cristianas muy despistadas, ¿no? Que pretenden que sea una comunidad de mutua ayuda para cambiar la sociedad, para, bien, toda esa labor filantrópica, todo eso. Entonces ahí es fácil entrar, incluso ahí quizá tampoco es necesario ser una persona. Yo conozco profesionales de mediano rango, es decir, no sé, aquí en España había habido logias también de obreros, etcétera, muy común, sobre todo en la República, ¿no? Es decir, no es común que haya obreros, pero sí que profesionales de medio rango, como digo, pues no sé, tienen un acceso bastante fácil. ¿Por qué? Porque los primeros 3 grados generalmente no suponen tampoco una iniciación en los secretos más profundos de la masonería, ni una exigencia tampoco de cambios importantes en la forma de pensar, sino en la medida que se va avanzando en estos grados y se va profundizando en la filosofía masónica, pues uno va descubriendo, como ha pasado en esos masones conversos de los que todos hemos tenido noticias, ¿no? Que con el tiempo han ido descubriendo que siendo hombres de buena fe, se les estaba llevando por un camino que les llevaba, por ejemplo, a la negación de la fe católica, ¿no? Cuando ellos a lo mejor conservaban todavía, de alguna manera, esto lo hemos visto con algunos, estoy recordando el caso de Maurice Cayet, que escribió sus memorias, el caso de Sergio Abad Gallardo también, ¿no? Que escribió también su conversión. Son hombres que han descubierto con el tiempo, conforme iban adelantando, pues en los grados, ¿no? Pues que realmente la masonería era otra cosa que ellos no sospechaban. Creo que en efecto buscan a las personas, evidentemente, que tienen una capacidad, una influencia en la sociedad, pero hoy en día no es tan difícil acceder, aunque uno no sea una persona que descuelle tanto socialmente, porque las logias hoy en día tampoco están de moda, ¿eh? Al menos aquí en España no es muy común. Me imagino que en Hispanoamérica es bastante más común acceder a logias, ¿no? Y buscar influencias en ellas. Depende mucho de la denominación masónica que se trate, pues, ¿no? Nos comentaba en privado usted acerca de eso último que mencionaba, de la popularidad que hay allá en la península, a diferencia de aquí, que allá hay una especie de rechazo más notorio. No tanto rechazo como indiferencia, quizá, ¿no? Diferencia. Es decir, sí, como indiferencia. Es decir, aquí en Europa existen más lo que son las superlogias que se ha dicho, ¿no? Esas superestructuras hoy en día ya económicas, políticas, etcétera, que rigen la Unión Europea, donde se juntan masones con no masones, pero que están al servicio de la ideología masónica, ¿no? En sociedades de alguna manera que sin ser masónicas sí que trabajan por la construcción de ese mismo paradigma, ¿no? Ahí está donde está la élite de la masonería, ¿no? Después están las pequeñas logias, ¿no? de las ciudades, donde realmente no hay un poder decisorio tampoco, ni una influencia grande en la sociedad hoy en día, ¿no? Aunque el pensamiento pueda ser evidentemente también disolvente y anticristiano en muchos casos, ¿sí? Fabiola, ¿algo que comentar o alguna pregunta que te hubiera surgido? Bueno, el padre comentó sobre la masonería como fuente de las revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa y las revoluciones de independencias. ¿Cómo así llegan esas ideas masónicas acá a Hispanoamérica y van influyendo para que se den estas revoluciones de independencia y con ello pues la división de la monarquía católica, ¿no?
Bueno, el ideario se fraguó principalmente aquí en España, ¿no? Primero porque había muchos criollos que habían venido a España a servir al ejército de España, ¿no? Y al servicio del rey, y aquí conocieron la masonería, ¿no? Y algunos, no pocos, estoy pensando en Miranda, venezolano, ¿no? Estoy pensando en Simón Bolívar, estoy pensando en San Martín, ¿no? Todos ellos estuvieron aquí en España y todos ellos de alguna manera estuvieron al servicio también de Inglaterra, ¿no? Y las logias, por ejemplo, las logias Lautaros, ¿no? Que aquí antes fueron las logias de caballeros racionales en Cádiz, saltaron después a Hispanoamérica y allí fueron los motores de la independencia, ¿no? Principalmente por eso. Pero bueno, nacieron aquí en España y de influencia inglesa siempre también. La primera logia en lo que conocemos hoy como Hispanoamérica es en Jamaica, ¿no? Es decir, ya muy pronto, en el siglo XVIII, ¿no? Y es de influencia inglesa del todo, ¿no? Bien, si os parece, sigo un poco más para dar paso al tema. Por favor. Bien, la Liga de las Naciones, que después sería la ONU, ¿no? Constituye un paso adelante en ese proceso querido de unificación, con la búsqueda de un ideal común conformador de la sociedad, con la pretensión de dominio de los organismos administrativos de los estados, que es lo que se pretende hoy en día y es una realidad aquí en Europa, sobre todo. Según las declaraciones del gran maestro de la Logia de España, del que fuera Luis Salat y Gusils, la Unión Europea, decía él, ha surgido porque un 90% de las personas que la han propiciado son masones, ¿no? Un número muy importante de los parlamentarios de Europa desde el principio fueron masones. El número de masones en el Parlamento de la Unión Europea hoy en día sigue siendo muy elevado y su deriva anticristiana, lo sabemos bien, no es casual. Ideologías como la ideología de género, la aceptación universal del aborto o la eutanasia ya casi son como derechos propios, dado el argumentario liberal y masónico que se ha impuesto en esos organismos internacionales, ¿no? O sea, es lo que os decía al principio, el paradigma se ha cumplido, ¿no? Es decir, ellos han triunfado, por decirlo así, han conseguido las metas deseadas. Hablar de masonería es hablar de nuevo orden mundial, por lo tanto, ¿no? Desde hace 100 años, el Convenio del Gran Oriente de Francia, de 1923, ya preveía y trabajaba por ese gobierno mundial. Y el asunto, como sabemos muy bien, no ha cambiado. Todo esto comenzó en la Ilustración, donde dio comienzo el proceso emancipador del hombre respecto a Dios, y se fue extendiendo con la masonería, ¿no? A lo largo de 3 siglos. Y el NOM es, de alguna manera, la confluencia de todos esos anhelos, el nuevo orden mundial, ¿no? Con la esperanza, sobre todo, de la destrucción de la Iglesia Católica, que ha sido, al menos hasta el momento, la única oposición decidida a ese proyecto. En definitiva, yo diría que masonería y liberalismo vienen a ser lo mismo, en el sentido que es la exaltación blasfema del ser humano, la exaltación blasfema del ser humano, que busca la perfección a través de la exaltación simplemente de la virtud humana, como los liberales ponen al hombre en el centro y relegan a Dios a un plano secundario, ¿no? A un plano secundario. Por eso la Iglesia lleva siglos condenando la masonería y el liberalismo. Los principios masónicos hoy no se presentan tanto, diríamos, con los ropajes antiguos de esa masonería decimonónica, ¿no? Decíamos, esas pequeñas logias de los 3 primeros grados, sino sobre todo que se manifiestan las asociaciones pantallas parasitando sus miembros los organismos internacionales mundialistas. La masonería sigue viva, mimetizándose
ahora con el nuevo orden mundial, de manera que el globalismo, el ecologismo, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, el Banco Mundial son manifestaciones de ese poder adquirido. Persiguen, lo sabemos muy bien, el triunfo de la globalización y el desarraigo de la tradición de los pueblos, de la identidad de los pueblos. Aquí en Europa esto se está notando mucho, ¿no? Por la inmigración impresionante que nos viene de África, de los pueblos musulmanes principalmente, y que está diluyendo la tradición católica en Europa. Se trata de acabar con la soberanía de los pueblos, y no solo que desaparezcan las fronteras, sino que se entierren las tradiciones y los sellos de identidad de cada país con la gran sustitución de los inmigrantes, la multiculturalidad, como se llama ahora, ¿no? Se trata de acabar con la cristiandad, ya que la Iglesia promueve la familia tradicional como célula fundamental de la sociedad, ¿no? Y la historia, acabar con la historia y borrar todo lo anterior y reescribirlo, ¿no? Hoy tenemos en España pues unas leyes de memoria histórica que nos intentan hacer releer el pasado, ¿no? con un nuevo prisma, según el mensaje que por los medios de comunicación continuamente están imprimiendo en las mentes de los jóvenes, de los niños y también de los mayores. El desarraigo es fundamental en este proyecto. El desarraigo es fundamental para poder gobernar personas maleables, personas que están solas ante el Estado. Por decirlo así, todas las estructuras intermedias que en la sociedad tradicional protegían al hombre delante del poder, pues lo que eran los gremios, las cofradías, las parroquias, las universidades, todo eso se ha ido diluyendo y el hombre está solo ahora ante el poder del Estado, ¿no? Ese hombre es maleable porque ya no se asocia. La búsqueda de una religión universal es otro de los proyectos claves de lo que estamos viendo, que sustituya a todas las existentes. Una religión sin Dios, una pretensión marcadamente libertaria y masónica. Después, un Estado universal, que sea amo, un Estado universal, ya sin fronteras, que sea amo, y una Iglesia sinárquica, que sea sierva, en este caso. Nos vale la Iglesia católica, nos dicen siempre que sea sierva de estos objetivos. Lo vemos nosotros, como en la Iglesia se ha introducido también esa aceptación de los principios del liberalismo, porque no hay que olvidar que el liberalismo, que fue condenado ya por Gregorio XVI en la Mirari Vos, 1832, si no me equivoco, y después por Pío IX en el Sílabus, el liberalismo era el error fuera de la Iglesia, pero a continuación ese liberalismo se introduce en la Iglesia por medio del modernismo, que ya va a ser condenado por Pío X, San Pío X, ¿no? Pero el modernismo no es otra cosa que el liberalismo dentro de la Iglesia. Por eso la Iglesia ha sido también, de alguna manera, parasitada por estas ideas, ¿no? Los momentos en que vivimos, en que vemos una Iglesia o unos obispos a veces incluso genuflexos ante el poder y las ideas mundialistas, es algo que nos impacta, pero va por esa contaminación también, por ese humo de Satanás que Pablo VI decía se introdujo en la Iglesia, ¿no? Una de las cosas más sorprendentes, y voy a ir acabando, que a mí me ha sorprendido siempre, es la convivencia tan pacífica entre masonería y liberalismo. Los objetivos eran los mismos, pero los métodos no eran similares muchas veces, o al menos la forma de hablar o de pensar, pero la convivencia ha sido pacífica y feliz. No deja de sorprender, digo, dado que el liberalismo siempre pretendió ser campeón de las libertades, y en cambio transige mansamente ante una sociedad secreta, ¿no? que oculta misterios y arcanos. No hay nada más sorprendente que esto. Podemos definir la masonería como una religión, lo habéis dicho antes, elitista, una religión para unos pocos,
pero escogidos con sus templos, sus mitos, sus ritos, sus iniciaciones privadas, escondidas, ocultas. Nada más contrario a la democratización del liberalismo, ¿no? Es además una religión gnóstica, decíamos, no abierta a todo el mundo, sino limitada a iniciados organizados en complicadas jerarquías, a veces casi ridículas, pueriles, ¿no? Cuyos supuestos saberes ocultos les permitirían transformar la sociedad, como decíamos antes, guiar a los pobres profanos al paraíso en la tierra. Se supone que por su bien, pero ya sabemos qué paraísos en la tierra trae consigo las ideologías del siglo XX, ¿no? Cuando hablamos del comunismo o del nazismo, ¿no? De ahí el carácter prometeico que tiene la masonería, ligado a un mito salvífico del progreso indefinido, ese mito de que el progreso es una dinámica, es decir, que siempre va increciendo en la perfección de los pueblos, algo que no está demostrado de ninguna manera, ¿no? Sino que no deja de ser eso, un mito. De ahí su carácter prometeico. Todo esto no debería ser suficiente para repugnar de alguna manera al liberalismo, que se considera tan democrático, ¿no? Tan igualitario entre los hombres. Y sin embargo, el liberalismo, tan garante de la libertad, se ha mostrado muy poco crítico con la masonería, ¿eh? Más aún, se ha mostrado siempre complaciente, colaboracionista. Voy a acabar con unas palabras de Castellani para dar paso ya también a un diálogo, si queréis. Castellani nos dice cuál es el verdadero hombre libre, ¿no? Para que lo tengamos claro al acabar un poco esta exposición. Dice estas palabras para que sepamos realmente no caer en la trampa de esa libertad que nos predica el liberalismo, de esa libertad que persigue la masonería. Castellani decía: el hombre verdaderamente libre es aquel que, exento de temores infundados y deseos innecesarios, en cualquier país y cualquier condición en que se halle, está sujeto a los mandatos de Dios, al dictado de su conciencia y a los dictámenes de la sana razón. Pues muy bien, estoy contento de haber podido estar este rato con vosotros y ahora abierto ya a tener un pequeño diálogo, que no sea esto un monólogo, no os quiero aburrir. Para nada, padre, no ha sido en absoluto aburrido. Al contrario, ha suscitado bastantes preguntas por parte del público. Nos mencionaba también usted acerca de los éxitos y el triunfo que ha tenido la masonería, que a mi juicio ya es evidente, ¿no? Si uno lo puede analizar con una honestidad auténtica, el triunfo es evidente. Recuerdo yo un par de casos. Uno es la participación nada más ni nada menos que el primo de la reina Isabel en el festejo de los 300 años de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, ¿no? El duque de Kent. Es el gran maestre. Es el gran maestre de la masonería, de la Gran Logia, ¿no? Y otro, yo creo que para hacerlo señalar más eficientemente el peligro de la masonería, hay que señalar el triunfo que ha tenido en cambiar justamente la mentalidad, ¿no? Y cómo la ideología masónica está infiltrada en los espacios públicos, incluso dentro de los espacios de la iglesia, ¿no? Y de los propios católicos de a pie, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una profesora que tenía era una arquitecta y tenía una famosa frase, ¿no? Que decía que nosotros somos los propios arquitectos de nuestro destino, ¿no? Y ahí estamos vetando totalmente la providencia divina, ¿no? Esa sola frase. Es mentira. Sí, sí, somos sus seres muy limitados, ¿no? Es decir, es no reconocer la realidad del hombre. Yo hoy celebraba hoy una santa misa en el cementerio de un barrio de aquí de Barcelona, con motivo del mes de los difuntos, y se lo decía a la gente, ¿no? Es decir, estos somos nosotros y estamos llamados a ser. Si somos algo,
es en la medida en que somos hijos de Dios, porque si no somos esto, polvo y ceniza. Toda esta gente que hay en este cementerio han tenido esperanzas como nosotros, luchas, ambiciones, ¿eh? Y ahora ya no es nada eso, ¿no? Entonces el hombre es un ser muy limitado, muy pequeño. Entonces esa rebelión realmente demoníaca, ¿no? De pretender ser el Dios, se cae por su propio peso, porque ese hombre se muere, ¿no? Porque ese hombre es falible y por lo tanto es una gran mentira. El hombre solo es grande cuando es hijo de Dios. Entonces es consciente del amor que Dios ha tenido por él, ¿no? Y aunque sea un miserable pecador o haya arruinado su vida, tiene una esperanza de salvación. Todo lo contrario, el hombre es muy frágil, ¿no? Pretender edificar la sociedad sobre el hombre vuelve a ser aquella pretensión de edificar la Torre de Babel pues por nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa en nuestra sociedad, que se hunde porque nos hemos olvidado de los planos que nos entregó el Creador. Claro, totalmente. Tenía otro caso, es el ponía este ejemplo, ¿no? De una experiencia propia de esta profesora que yo lo señalo porque ella recuerdo que era católica, ella asistía comúnmente a misa, y lo que yo quería señalar era cómo hasta dentro de la iglesia están pensamientos como ese arraigados, ¿no? Y que pasan así desapercibidos. Otros casos ya mucho más significativos son el principio del igualitarismo masónico dentro de lo que es el ámbito liberal en esta llamada batalla cultural. Y quiero traer a colación el caso de Lilia Lemón, ¿no? de Argentina, cómo ella proponía frente al derecho constituido a abortar de la mujer un igualitarismo. O sea, en virtud de ese igualitarismo proponía que el padre pueda renunciar a la paternidad, ¿no? Pero ¿cuál es el fundamento de esa ley, de esa proposición absurda y grotesca? Es el igualitarismo. Y en este principio coinciden tanto liberales como marxistas, como socialistas y todos masónicos, ¿no? Es un ideal masónico el igualitarismo. Sí, es una realidad, quiero decir, hay una cosa que hay que aceptar. Humanamente hablando, y cuidado que digo humanamente hablando, han ganado la partida, ¿eh? Es decir, han conseguido lo que pretendían, han impuesto su paradigma en la sociedad moderna y posmoderna, pero es una sociedad enferma por los criterios que ellos han implementado en esa sociedad, ¿no? Por eso tenemos un hombre enfermo, sin esperanza, un hombre que aunque tiene cubiertas sus necesidades como nunca lo ha tenido, se suicida y se desespera más que lo hicieron jamás nuestros abuelos antepasados en circunstancias mucho más dolorosas. Es una sociedad enferma a sus miembros, porque el paradigma es un paradigma antinatural por anticristiano, ¿no? Va contra la ley natural, ¿eh? Y por lo tanto tiene que ser fracasado por naturaleza. Y digo que han implementado y han conseguido sus fines humanamente. No definitivamente, porque nosotros sabemos que Cristo triunfa, ¿eh? Tenemos la certeza nosotros de que la película acaba bien, porque tenemos esperanza cristiana, ¿no? Y seguimos luchando por el reino de Dios, que está presente todavía en muchas almas buenas, y queremos arrebatarles muchas almas todavía a ellos, que están escondidas, porque nosotros sí que queremos salvarlos a ellos. Ojalá. Héctor, ¿querías comentar? Sí, bastante interesante, justo se me venía a la mente. En hilo a lo que decíamos, que la masonería como el liberalismo tratan de poner, o mejor no tratan, sino de hecho ponen al hombre como centro y como fin de todo, más que toda la libertad. Se me venía a la mente un filósofo, entre comillas católico, que ha tratado de conciliar toda su vida, ya falleció en 2017 si no estoy mal, estadounidense, llamado Michael Novak. Y él decía en Confesiones de un católico, cito textualmente, ¿no? Cada uno de nosotros, al descubrir nuestra singularidad, estamos también llamados a improvisar y a inventar y a usar máximo nuestra libertad
para encontrar en nosotros mismos recursos inesperados, a no escondernos y no enterrar nuestros talentos, sino hacer una nueva voz imitando así al Creador. Esto suena muy bonito para engañar a la gente, muy, muy poético. Esto puede ser escrito por un masón, pero no, es un católico. Pero está la esperanza, ¿no? Esa esperanza idolátrica, una idolatría a que el hombre, el pecado, ¿no? El pecado original, el ser igual a Dios, igual a Dios, y que el hombre se autodetermina, es soberano, y que lo que puede agradecer de Dios, del gran arquitecto, es simplemente esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder elegir y de ver la libertad como un fin. Es bastante, queda claro para hacer una síntesis, que comparten un rasgo de libertad negativa, o sea, una libertad como un fin, no como un medio, una autodeterminación, ¿no? Que el hombre es libre de hacer lo que quiera, y sin importar nada, y que es el creador o el arquitecto de su propio destino, ¿no? Es bastante. Otra consulta que se me haría, padre, es, como bien nos decía, los primeros grados de la masonería, hay gente de buena voluntad, ¿no? Porque hay que ser claros que la masonería, muchas logias usan incluso simbología católica, cristiana, ¿no? Usan la cruz, usan el arcángel San Miguel, manejan crucifijos y demás cosas, no usan la Biblia. ¿Cuál es el peligro? Ya no tanto para la sociedad, ya que ya queremos la sociedad y todo esto, hemos hablado mucho de eso. El peligro para una persona continuar escalando o pertenecer a la masonería, según su experiencia, lo que ha podido ver. Bueno, pues evidentemente es el camino del propio endiosamiento, ¿no? Para un cristiano es realmente peligroso, ¿no? Decías muy bien, hay una pretendida masonería que se llama a sí misma cristiana también, ¿eh? Y que utiliza, incluso habla de Dios, ¿no? Pero cuidado, siempre cae en errores deístas, incluso panteístas, ¿eh? Con lo cual no está hablando de la religión verdadera, de la religión católica, de la religión revelada por Dios en Cristo Jesús, ¿no? Sino que realmente está herida por errores panteístas. Hoy en día es muy común, ¿no? Vale. Entonces, esto en primer lugar, es poner en peligro tu fe. Son personas de buena fe, bien, pero hay una ignorancia que es culpable, ¿no? Y hoy en día se tiene la información que uno quiera, y las experiencias de muchos masones convertidos, y la enseñanza de la Iglesia, que para un cristiano es fundamental, y por lo tanto puede haber gente de buena fe cristiana en esos sitios, pero no creo que sean no culpables de la responsabilidad que tienen de no haber conocido dónde se introducían, porque eso además va a exigir en algún momento de ese proceso de iniciación, que va exigiendo cada vez más a la persona una renuncia explícita a la fe católica y a los presupuestos, evidentemente, doctrinales y morales de la fe católica. Por lo tanto, hay un peligro grave para el cristiano de perder la fe y de ir abandonando, evidentemente, lo que es el camino de la verdadera revelación en Cristo, ¿no? Para quedarse con un proyecto puramente humanista, antropocéntrico y a la larga anticristiano. Fijaos que no digo solo, que siempre se ha tachado mucho aquí en España, por ejemplo, a la masonería de anticlerical, ¿no? No es solo anticlerical, ¿no? Sino que es anticristiano, es un proyecto anticristiano porque va contra la sociedad cristiana. Esto lo vemos mucho aquí en España, se ha visto mucho, seguramente en Hispanoamérica también, en el afán que ha tenido siempre la masonería de hacerse con la educación, ¿no? La educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? El odio que tenían a la educación religiosa de los sacerdotes, expulsando a los jesuitas, por ejemplo, cosa que se hizo en los países de Hispanoamérica y aquí en España y en otros sitios, ¿no? Privándolos de la educación, por ejemplo, ¿no? A las congregaciones religiosas, poniendo pegas a la educación católica, eliminando la religión de los colegios, procurando una educación laica en la cual no se dé ninguna información de la fe cristiana a los niños, ¿no?
pretenden un dominio y un cambio de la mentalidad cristiana para arrancarla ya desde el principio de los más inocentes, ¿no? Hay un peligro indudable en introducirse en la masonería, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta, es decir, que uno tiene responsabilidad moral de eso, sí, porque vuelvo a decir, no creo que un católico pueda no tener información, la tiene toda y por lo tanto hay una culpa en su decisión de hacer ese camino, que es contrario en todos los sentidos a la fe cristiana. Bien, padre. Muchas gracias, Entonces, padre. ¿Le parece si, perdón, podemos responder algunas preguntas del público que nos escucha o nos ve? Sí, podemos hacer unas cuantas preguntas ya rápidas porque yo tendré que Sí, dejaros pues en tomemos 4 preguntas. ¿Le Muy parece? bien. Sí. Ya, muy bien. No sé si José, Fabiola nos pueda leer alguna que puedan. Bueno, esta es de Roberto Dante y dice, desde las independencias de América, ¿es cierto que todos nuestros países han sido gobernados en menor o mayor grado por masones? Bien, yo creo que sí, tenemos bastante información para afirmarlo, ¿no? Es decir, es muy difícil entender, no sé, la historia, pues no sé, de México. La historia de México es incomprensible sin la masonería, ¿no? O la historia misma de Argentina también, ¿no? No digamos de Cuba, ¿no? Es decir, es muy difícil hoy en día, y no solo de Hispanoamérica, ¿eh? Es muy difícil entender la historia de los últimos 300 años en el mundo, en Europa también, de forma muy especial, en Hispanoamérica, en Estados Unidos, ¿no? Sin echar mano de la masonería, ¿eh? Y vuelvo a decir, no soy de los que creen que la masonería es culpable de todo, no. Eso es como un poco pueril, ¿no? Pero que la masonería ha sembrado su influencia en ideologías, revoluciones, movimientos y evidentemente en la historia de Hispanoamérica es especialmente hiriente ver cómo la masonería se ha empeñado en dirigir esos procesos. Le vuelvo a decir que solo hace falta pues, mirar la historia de esos países. La misma división de Hispanoamérica, la misma división en países múltiples después de la independencia, ya es una pretensión masónica, ¿no? De dividir lo que era una unidad, lo que era de hecho España, ¿no? Y por lo tanto de crear una debilidad también en estos pueblos, ¿no? Todo ello de influencia evidentemente inglesa, que es lo mismo que decir de influencia masónica. Muy bien, muchas gracias, padre. Raúl Alvarado nos pregunta, ¿qué influencia tuvo la masonería durante el desarrollo del Concilio Vaticano II? ¿Y cómo podríamos detener el avance de la masonería y el liberalismo? Y bueno, ¿cómo podemos hacer frente y cómo nos podemos organizar? Bien, pues nada, nosotros vuelvo a decir, ¿no? Es decir, que el paradigma masónico se imponga en todos los países de forma consensuada por todos los gobiernos y a la larga quizá con un gobierno mundial, bien, es algo que evidentemente a los cristianos nos influirá y tendremos que resistir, como lo estamos haciendo. Hoy en día Internet nos da la ocasión, por ejemplo, de compartir ideas, ¿no? Y de crear corrientes de opinión y de enseñar la verdad a muchos, ¿no? Para que la gente se organice. Es lo que podemos hacer. Dios vendrá en nuestro auxilio, claro que sí, porque los hilos de la historia no se mueven sin el consentimiento del Dios Todopoderoso. Pero no son tiempos fáciles los que vienen para nosotros cristianos y por eso es muy importante que resistamos, ¿no? Respecto a la influencia en el Vaticano II, bien, este es uno de los temas que daría para toda una charla, ¿no? Pero que es evidente que a partir del siglo XX hay una pretensión de la masonería de introducirse en la Iglesia, es una verdad. Lo sabemos por aquellos documentos de la alta venta en Italia que se encontraron y que hizo publicar Pío IX, los cuales se manifestaba la manera de combatir a la Iglesia ya no era la persecución, que hacía mártires y por lo tanto la robustecía más, sino que la intención
verdadera de la masonería iba a ser desde entonces introducirse en sus filas, ¿no? Introducirse en las filas de la Iglesia para crear una especie de quinta columna que desde dentro fuese cambiando la doctrina católica, la moral católica, ¿no? Y es un poco en los últimos años, desde el Concilio Vaticano II, hemos visto esto, ¿no? Es decir, ese ecumenismo que ya no tiene nada que ver con el ecumenismo católico verdadero. Estoy pensando en el ecumenismo de la Mortalium Animus, de Pío XI, ¿no? Es decir, esas ideas hoy en día que son están tan presentes, ¿no?, en la predicación pues de la Iglesia sobre la ecología, etcétera, ¿no? Son paradigmas que se han ido introduciendo dentro de la Iglesia, pero que nunca fueron parte de su cometido ni de su enseñanza, ¿no? Con lo cual vemos que defectos sí que hay, pero esto daría para mucho, ¿eh? Y creo que no es momento de seguir por ahí. Bien, padre. Yair Arias nos pregunta si el trilema igualdad, fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad no era originario de la masonería. Es un trilema que nace en la Revolución Francesa, pero que viene a definir bien lo que es el pensamiento masónico, y que sin duda la masonería hoy en día, sobre todo el Gran Oriente de Francia, ¿no?, que es la masonería, digamos, más liberal de todas, ¿no?, porque existe la masonería inglesa, que es más conservadora, en sentido conservadora entre comillas, no pensemos que por ser conservadora es menos disolvente, ¿no? Es decir, pero la liberal francesa lo es mucho más, ¿no?, porque es más anticristiana. La inglesa al menos es deísta, que no deja de ser un grave error, ¿no?, lo que decíamos antes, creen en el gran arquitecto del universo, pero bueno. Me refería a que la francesa, en efecto, sin duda, toma como suyo el trilema y va a convertirlo, la masonería, en bandera suya, ¿no?, principalmente, pero es algo que nace en la Revolución Francesa, sí. Padre, ¿algo sabría usted acerca de la mafia de San Galo? Bueno, creo que inciden en el tema, ¿no? Inciden en el tema. Bueno, es el tema de lo que decíamos antes, la masonería introducida en la Iglesia, ¿no? Es decir, una masonería que ya viene denunciada. Recientemente hay un sacerdote americano que había sido secretario de Monseñor Gañón. Monseñor Gañón es un cardenal, era arzobispo cuando le hicieron el encargo de hacer una investigación Pablo VI sobre la masonería dentro de la Iglesia. Después fue cardenal Gañón, ¿no? Y él descubre, evidentemente, miembros de la curia vaticana, obispos, cardenales, sacerdotes muy influyentes que son masones, ¿no? También tenemos conciencia de ello por medio de un periodista llamado Pecorelli, que fue asesinado en Italia al poco de haber publicado precisamente una lista de masones en la Iglesia, ¿no?, de la pertenencia, a qué logia pertenecían, su nombre clave, etcétera, y venía un listado de no pocos masones, y entre ellos cardenales de la Iglesia, obispos, arzobispos, muy influyentes en la curia vaticana. Que la mafia de San Galo, la dicha mafia de San Galo, que dice que influyó posiblemente en la elección del Papa Francisco, que pueda haber masones, yo esto no lo conozco, ¿no? Es decir, pero bueno, que no me cabe ninguna duda que hoy en día pues también la masonería tiene poder dentro de la Iglesia, es evidente, ¿no? No estaríamos como estamos si no fuese así. Bien, padre, Muy bien. muchísimas gracias. Ahí estarían las 4 preguntas, entonces. Sí. Podemos concluir entonces, padre, que la masonería forma parte o es fruto de esos principados y potestades, ¿no? E incluso de esos anticristos que hay previos al anticristo definitivo. Ahí está, ¿no? Es decir, está construyendo como dijeron algunos, la antiiglesia, ¿no? Y en esto unos trabajan sabiendo lo que hacen, ¿no? Digo siempre que hay servidores de Satanás que lo sirven
y saben lo que hacen, son conscientes de ello. Es terrible, pero es así, ¿no? Personas que saben que sirven al plan de Satanás, ¿no? Y hay otros, quizá, que lo sirven sin saberlo, pero lo sirven también, ¿no? Muchas personas hoy en día, lo digo cuando hay masones que son gente de buena fe, ¿eh? Y digo, cuidado, ¿no? Cuidado porque no sabemos a quién estamos sirviendo, ¿no? Es decir, los cristianos no podemos tener dos amos, ¿eh? Tenemos a Cristo, que es nuestro Señor, y por lo tanto hay que alejarse de todo aquello que sirva al enemigo. Aquello de San Ignacio, ¿eh? Las dos banderas, la meditación de las dos banderas, o sirves bajo la bandera de Cristo o sirves bajo la bandera de Satanás, ¿no? Y hemos de tener muy claro dónde estamos. Muchísimas gracias, padre. Para finalizar, como nos había presentado Fabiola, usted tiene una vasta biblioteca, ¿no? No sé si nos podría recomendar algunos libros que usted crea convenientes para profundizar sobre estos temas. Bueno, hay un libro muy interesante del profesor Alberto Bárcena, reciente, ahora no recuerdo el título, ¿no? No recuerdo el título, pero quizá la persona que más sabe de masonería en España hoy en día es el doctor Alberto Bárcena. Como decía, ha habido varios expertos aquí en España sobre el tema, ¿eh? Don Ricardo de la Cierva, que murió hace unos años. Recientemente murió don Manuel Guerra, que era un sacerdote de la diócesis de Burgos, canónigo, que escribió un diccionario de las sectas, muy interesante, ¿eh? Muy completo, un gran estudio, y que escribió bastantes libros de masonería. Don Manuel Guerra, si buscáis libros suyos, es interesante. Pero quien sabe hoy posiblemente más de masonería en España es don Alberto Bárcena, y tiene libros interesantes. Recientemente escribió un libro que ahora no recuerdo el título. Es Iglesia y Masonería, las dos ciudades. Ahí está, las dos ciudades, porque él parafrasea un poco la ciudad de Dios también, y la ciudad terrena de San Agustín. San Agustín. Es muy interesante, lo digo, porque aquel que le interese el tema, no tenga mucho conocimiento, no tenga que profundizar en cosas, es un libro muy expositivo de todo lo que es la masonería, con una claridad enorme y que es muy completo, creo. Yo recomendaría este libro principalmente. Hay otros autores, pero esto que os he citado, Ricardo de la Cierva, don Manuel Guerra, Alberto Bárcena, son quizá los principales expertos que ha habido en España. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo, por su conferencia, y como siempre es un gusto contactar a un católico más, y ahora el gusto se engrandece, ¿no? Porque es una persona, usted con autoridad en la iglesia, ¿no? Es un sacerdote y es un pastor que está ejerciendo su ministerio, ¿no? Así que le agradecemos de Católicos contra el Liberalismo mucho esta charla. Estoy seguro de que ha sido de muchísimo agrado, muchísimos frutos que va a dar esta conferencia, y lo esperamos para una nueva oportunidad que podamos tocar un tema. Con mucho gusto, a vuestra disposición, y tanto que sí. Gracias a vosotros por darme esta ocasión de compartir este momento tan grato con vosotros y con la gente que ha estado con nosotros. Gracias.